Bienvenidos al primer episodio de nuestro podcast Momentos Fúnebres. Somos Edna y Janet de Funerarios de Excelencia. Les quiero presentar a mi coequipera. Muchos años de trabajo juntas, bastantes emprendimientos respecto a generar procesos de ayuda para el gremio funerario. Venimos justamente de el tema gremial, de asociaciones funerarias. Aunque igual hemos trabajado para empresas funerarias muchísimos años. ¿Te has dado cuenta, Edna, que entre las dos sumamos más de 50 años de experiencia? Eso es mucho tiempo. Entonces, aquí, Edna, comunicadora social. Bienvenida, Edna, mucho tiempo, más de 20 años en el sector, directora ejecutiva de la Corporación de Funerarios Remanso, iniciadora de una serie de programas, experta en venta funeraria, además del tema de procesos de consultoría y de todo lo que tiene que ver con previsión. Sumado a eso, también conoce el tema de duelo, que es algo por el que normalmente nos han reconocido. Es importante aquí que hagamos ver que nosotros manejamos todo el contexto funerario. Dos áreas que no hacemos tanatopraxia. Eso se lo dejamos a los más que expertos. Ni manejamos el tema tributario. De resto, pónganos lo que quieran, que aquí se les tiene desde la experiencia y la responsabilidad. Edna, bienvenida. Ay, Janet, muchas gracias. Me has hecho evocar muchos recuerdos. Bueno, primero reconocer en ti toda una trayectoria en el sector funerario que viene desde la familia, que es, digamos, un factor común denominador de muchas empresas funerarias que son tradiciones familiares, que son heredadas. Entonces, la vida me da esta gran alegría de encontrarme contigo. Curiosamente, compartiendo también mismos espacios, ¿no? Porque tú fuiste también directora ejecutiva de Remanso, también trabajaste en otras empresas del sector y yo sin querer y por cuestiones de coincidencia también he terminado trabajando en esos mismos escenarios. Así que el bagaje, la experiencia, el conocimiento los hemos ido cimentando a través de todos estos años de vivir en carne propia diferentes aspectos de la empresa funeraria. Y yo creo que eso nos acredita como expertas en el tema. Sí. Que adicionalmente, pues comentarte que no hay realmente un sitio donde uno diga, voy a estudiar para ser funerario, ¿no? No Nosotras existe. puede que no tengamos una funeraria como tal, pero sí la hemos vivido, sí hemos participado en muchos procesos de cara a la misma empresa y de cara a los clientes. Entonces, pues, hoy en día queremos compartir ese conocimiento para nuestros amigos y amigas funerarias, para nuestros colegas funerarios, porque nos interesan que sus empresas crezcan. Y nosotras sabemos cuáles son sus dolores y queremos pues ayudarles a crecer. Y esta es la importancia de estos espacios y que la tecnología nos brinda para que podamos compartir este conocimiento. Genial. Me haces evocar igual que cuando empezamos el tema de agremiación, la bonita misión era profesionalizar el sector funerario. Y me acuerdo de algo que se decía en ese entonces, dejar de ser enterradores, que por tradición normal, pues era lo que usualmente se veía. Yo, en efecto, de chica, en el pueblo en el que yo me crecí, mi madre era quien tenía los ataúdes. Y cada vez que habían fallecido, yo tenía que, el único teléfono del pueblo, salía corriendo a avisar a la funeraria en Bogotá que había un servicio. Y en ese entonces, mi primo, muy especial, él siempre llegaba inmediatamente, llegaba igual al pueblo buscando pues el sitio donde era, o sea que yo coordinaba la parte inicial de los datos, por ejemplo, y eso de una vez los transmitía. Entonces él llegaba, obviamente, imagínate, el único teléfono del pueblo en esos años y cómo entonces igual nos desplazábamos y demás para ver pues cuál era la forma pues como se iba a hacer el servicio. Había otra funeraria que de hecho continúa y eso es algo bien valioso
digamos, dentro de la historia de los pueblos, porque es que las funerarias igual hacen parte de la cultura, de la vida, de todo lo que tiene que ver absolutamente en nuestra historia, en nuestra antropología, en el crecimiento de los pueblos, absolutamente en todo. La muerte pues siempre ha estado presente. Desde esta entonces, introducción tan bonita, cómo manejar, cómo identificar, cómo saber acerca de la vocación del servidor funerario, porque no cualquiera puede estar aquí. Bien lo dices, no hay dónde aprender, pero tampoco se busca. Si hubiese de pronto la intención de muchos, seguramente habría facultades en todas las universidades, ¿no? Entonces, los emprendimientos que se han hecho de enseñar han sido muy puntuales y algo interesante que es que de todas formas son tantas las áreas que aquí se manejan, pero también tantas tan seguramente especializadas. Entonces, muchas veces ahora en la pandemia escuchaba de la preocupación de los empresarios de que tengo la gente con COVID y no tengo quien conduzca, he tenido que poner a toda la familia como conductores o como coordinación de servicio y demás, porque no había quien. Y es precisamente por eso, porque además, siempre que vamos a una funeraria pensamos en que yo no quiero ver cadáveres. Y no necesariamente quien llega a la funeraria va a ver cadáveres. Hay tantas áreas a manejar y se necesita tantísimo expertise. Entonces, la vocación es la primera parte. Hablemos de la vocación del servidor funerario. Y Janet, bueno, la vocación es importante en todo, ¿no? No hay nada más harto que uno hacer algo que no le gusta. De hecho, podemos encontrar la vocación, hay aspectos de las actividades que hagamos que nos pueden no gustar, pero no son lo relevante. Nos mueve más eso que nos da un propósito en la vida, nos mueve más eso que hace que nos sintamos útiles hacia los demás, que creo yo que es como el punto importante en el tema del propósito de la vida y en este caso el propósito de ser funerario. Yo te traigo una presentación. Dale Quisiera pues, mostrártela y por compartirla favor. aquí e irla describiendo porque es bien interesante. Ok. Bueno, bien, en la vocación del servicio del servidor funerario, pues tenemos que cuestionarnos el por qué y el para qué trabajar en una empresa exequial. Fíjate que no todo el mundo se le mide a trabajar en una No. empresa funeraria. Tú que traes tu vocación desde tu familia, que lo viste en tus mayores, ¿cierto? Sí, Yo sé total. que, por ejemplo, tu mamita también cose y hacía los Sí, vestidos para los fallecidos. sí, sí, En los sí. servicios de De la Policía policía y de Nacional las fuerzas militares, y las Ejército, banderas. Sí, las banderas, ¿ves? Que todo lo que hay sí. alrededor de eso, pero Pabellones. todo eso tú lo estás viendo, cómo tu familia se movía alrededor del tema, o sea, para ti Cierto. normal. Sí. Para mí no, yo vine a encontrarme con el tema funerario a raíz de entrar a Remanso. Y descubrí tal vez mi ánimo curioso como comunicadora social y periodista, el ánimo curioso de averiguar, investigar y de qué se trata eso. Y encontré un universo maravilloso que me ha abierto muchas puertas, Ujú. que me ha permitido conocer el mundo, que me ha permitido conocer otras culturas, que me ha hecho descubrir cómo detrás de la cara de un servicio funerario hay todo un engranaje, toda una sincronización de personal, toda una inversión en Ujú. infraestructura que es muy interesante. Y pues aquí terminé y yo me considero funeraria. Entonces, Total, sí. entendí muchas veces, fíjate que muchas veces yo quise salirme y decirme, ay, yo ya no quiero más este tema funerario. Y todas las veces que algo me salía era relacionado con temas Sí. funerarios hasta que me dije a mí misma y me dije a mí misma, pues es que aquí está tu vocación es poner el conocimiento que traes, todo eso que has acumulado de experiencia y ponerlo, compartirlo a otros para Ujú. que ayudarles a adelantar el camino y que hagan mejor las cosas de cara al cliente que necesita un servicio funerario.
Y así lo entendí y así es que he venido trabajando Sí. y que me he encontrado, me he cruzado contigo en el camino y eso ha sido maravilloso también. Entonces, también he crecido, mira, ahí lo dice, crecer a través Ujú. de mi empleo. Yo esto no lo considero ni un trabajo, es un disfrute. No hay un horario, no hay una obligatoriedad, porque nace, es algo que se goza. Eso es lo importante, Ujú. uno gozarse lo que está haciendo y entender, y eso ha sido algo que en lo que hay que trabajar y yo creo que más adelante podremos desde Funerarios de Excelencia trabajar toda la importancia del contexto social e histórico de la labor funeraria que Total. hemos Mm. representado nosotros en los países, en las naciones a través de nuestro trabajo, porque así como hacemos servicios de personas del común, ¿cierto? Pero que sí Ujú. eran importantes para su entorno, ¿cierto? También hemos hecho de políticos, de artistas, de sucesos que han sido importantes dentro de la sociedad y que hablan mucho, donde las Ujú. funerarias, por ejemplo, generaran un libro sobre sus anécdotas y sobre Sí. las situaciones que se viven diariamente, eso sería Mm. maravilloso, es que daría hasta para una serie. Bueno, de hecho hubo una serie, ¿no? ¿Te Sí, acuerdas? sí, Seis sí, sí, pies sí. bajo tierra, que era la historia de una funeraria, y lo mismo hicieron un reality muy interesante, porque es que Ujú. realmente es muy interesante cuando uno logra encontrar allí su misión de vida. Imagínate que buscando aquí tenemos una frase muy interesante eh, sobre lo que significa la palabra vocación, que es servir, ser útil, Ujú. estar dispuesto, es una solidaridad desinteresada. Fíjate que si bien debe haber una compensación económica, porque de algo tenemos que vivir, ¿cierto? Total. Los recibos de la luz, del agua, eso no se Hay que paga con llenar la palmaditas en la despensa espalda. y educar y pagar la educación de Exactamente, los hijos. exactamente. Hay una recompensa espiritual. Ujú. Es decir, hay una satisfacción de hacer aquello que consideramos correcto. ¿Y qué consideramos correcto? A través del servicio, ayudar a las personas en el peor momento de su vida, que es perder un ser querido. Y nosotras, por ejemplo, a lo largo de nuestros años, hemos aprendido el cómo se hace, qué se necesita, en qué momento se debe hacer, qué normas hay que cumplir, etcétera, etcétera. Ahí te hago un paréntesis. El cómo hablarle a las personas, Exacto. el todo. Mira que en esto de la vocación, aquí en esta parte me haces pensar en lo que se siente, ¿no? En ese sentimiento de logro cuando te sientes tan satisfecha de haber podido realmente ayudar a las personas. Muchas veces cuando encontramos con algunas familias tan supremamente especiales que se vuelven también como parte nuestra, ¿no? Desde el agradecimiento y desde lo que hemos logrado hacer con ellos. De pronto también porque fíjate que nosotros lo hacemos extensivo cuando además luego seguimos apoyando en el tema de duelo. Pero en efecto la vocación y esto que dice servir tiene efectivamente que salir de adentro. Muchas veces encontramos que decimos, es que no tiene el perfil. De pronto el perfil no es tanto el hecho, sino esa vocación de servicio en efecto. Si aquí para ser servidor funerario no traemos la vocación de servicio, vamos a estar haciendo un trabajo que no nos gusta, vamos a hacer un trabajo que no queremos y la sensación de logro no va a aparecer nunca. Al contrario, cuando la logramos nos damos cuenta que en efecto estamos en el lugar indicado. Y una continua insatisfacción y un hacer por hacer, y así pues no se vale, se nota. Es como cuando dicen en la casa, ah, como me encanta el almuercito que me hacen en la casa porque se siente el amor y el cariño con que lo hicieron. Así lo haga uno mismo, ¿no? Le puse este condimento, le puse esto porque sé que me gusta. Diferente a salir a comprar el almuerzo que sabemos pues que lo pudo haber hecho cualquiera. Entonces, en esto también se nota y en especial se nota es por la sensibilidad con la que la gente llega a un servicio funerario, o sea, llegan descarnados literalmente. Entonces, qué bueno que nosotros tengamos como colaboradores y como principio de empresa que la gente se identifique y tenga vocación de servicio funerario, porque no es cualquier tipo de servicio. Porque tú, por ejemplo, atendiendo un cliente de una línea telefónica o
compraste, no sé, un computador y llamas a hacer una solicitud, pues hay opción de equivocarse. Ay, Sí. discúlpeme, la característica del producto no era la que yo le dije. En el servicio funerario no hay oportunidad. Tú pudiste haber hecho el mejor servicio desde el inicio y al final dijiste una frase que no era y hasta ahí de ahí se Daño pega la toda familia para decir que fue el peor, sí. que fue la peor situación que vivieron. Entonces hay que ser muy cuidadosos. No hay una oportunidad no hay una segunda oportunidad para decir lo que se dijo o para hacer lo que, No, deshacer y lo que se fíjate hizo. que da mucho pesar, a mí en particular me pasa porque manejo grupos de apoyo y en los grupos se pregunta de comienzo cómo fue el servicio funerario y a veces ni se acuerdan del nombre de la funeraria, no se acuerdan del nombre de quien les ayudó en el servicio. Cuando se hace bien se nota. Entonces, generalmente se nota porque empiezan, no, mira, la funeraria fue tal y estoy tan agradecido con Edna porque vas a ver que yo incluso traía una situación no sé qué, todo me lo solucionaron, todo fue a tiempo, todo fue perfecto y recuerdan. Pero cuando no se ha hecho esa tarea de la vocación de servicio, pareciera que las personas borran esa información y como que no quiero recordar ni la cara de la persona que me atendió, porque no fue buena experiencia. Aquí hablamos, tú sabes, de las experiencias significativas, que es algo que las dos compartimos mucho acá, y en efecto es eso, ¿no? Desde la vocación de servicios que se logra esa experiencia significativa en el cliente doliente. Exactamente. Fíjate que cuando no se tiene ese componente, las cosas tienden a salir feo, ¿no? A salir mal. Y definitivamente va a ser más el voz a voz de la situación inesperada. Y más hoy con estas redes sociales que cualquiera con un celular todo, coge y graba o saca la foto, publica en redes, se hace viral y tú puedes ser una muy buena empresa, pero si llegaste a fallar de una manera indebida, indelicada, un funcionario que está representando nuestra marca, hasta ahí recuperar esa reputación es bastante, y la confianza, ¿no? Sí, De la gente, total, porque estamos hablando de un momento muy vulnerable, ¿no? total. Entonces, la invitación es a preguntarnos el por qué y el para qué. Decía George Bernard Shaw, dichoso aquel que mantiene una profesión y coincida con su afición. Una delicia. Total. Imagínate ese gusto de disfrutarlo y es que uno se da cuenta con los amigos funerarios, nosotras que hemos compartido tanto con ellos, que hemos viajado, que hemos llegado a sus casas, que Ajá. hemos paseado, el tema funerario es 24/7, te llaman para un servicio y normal, muy diferente en una empresa, no sé, que haga bizcochos o que haga tortas y que llamen a una persona un domingo a las 6 de la tarde, pero si estoy en mi descanso, un Sí, funerario no, un funerario se lo goza, no, eso no es una tragedia ni es un drama. está Entonces, disponible. exactamente, es una continua disposición Ujú, a servir, una sí. continua disposición a servir, mira qué interesante. Entonces, en el propósito nos preguntamos el por qué y el para qué. El por qué es lo retrospectivo, es decir, lo que ya pasó, ¿no? Ya son los recuerdos que tenemos en nuestra mente, la racionalidad, es la claridad de hechos sucedidos. Realmente, pues, no tienen significado y pues son los hechos concretos en sí, ¿sí? Es la Ujú, historia. El sí. por qué es la historia. Pero el para qué es lo interesante, lo prospectivo. ¿Por qué? Porque eso llena el corazón, porque es más emocional. Es decir, nosotros en tiempo presente estamos trabajando para construir un futuro mucho más significativo. Es la fuerza, es lo creativo. Todos hacemos lo mismo en un servicio funerario, pero ¿cómo innovamos para hacerlo diferente e impactar en un momento así, impactar positivamente a las familias, ¿no? Es el propósito, el entusiasmo, es la pasión, son las posibilidades. Fíjate que a veces nos creamos unas limitantes en la cabeza de que no hay nada más nuevo por hacer en el servicio funerario y resulta que es una oportunidad creativa única. ¿Por Total. qué? Porque cada servicio es único, cada familia es único, cada circunstancia es única y tenemos que estar preparados para esas circunstancias. ¿Y cómo lo hacemos? Pues cuando planificamos, cuando desarrollamos, cuando nos rodeamos de gente que se identifique con el propósito y la misión de la empresa. Si nosotros fallamos
en el reclutamiento de las personas que nos van a acompañar en la misión de la empresa, pues de ahí para abajo va a haber una serie de dificultades, ¿no? ¿Cómo la Sí. ves ahí? No, total, es que además hay un tema aquí de responsabilidad. Yo creo que responsabilidad primero con la misma persona que en un momento podemos, incluso por quererle ayudar, hacerle el no favor, toda vez que si no es su misión, si no se siente cómodo, pues no va a generar un desarrollo importante ni va a ser un aporte real al crecimiento de la empresa. Y al contrario, si hacemos una buena selección y nos quitamos, hoy hay tantas herramientas para una buena selección, entonces nos quitamos del corazón, ¿no? De que esto es una empresa familiar, tiene que estar toda la familia. No, es que sin mí no puede. No, prueba está de que muchas empresas han nombrado gerentes que lo hacen muy bien y al contrario, se puede exigir un poco más. Luego la parte de la conciencia de que esta persona que perfilemos bien y que llega, es una responsabilidad también permanentemente capacitarles, porque la persona puede también llegar con muchísimas ganas, pero hay que enseñarle absolutamente todo lo que implica el servicio funerario desde el tema emocional, tal cual lo muestras, desde el tema económico, desde lo que sigue desde el punto de vista legal. Son tantísimos los aspectos que se mueven alrededor de un servicio que incluso en prenecesidad o en asistencia cuando vendes igual, llevas a la persona al tema emocional primero que nada. Entonces, por supuesto que también la importancia entonces de un buen perfil, de una buena selección, de una buena inducción y de la capacitación formal permanente además. Permanente, sí, sí, no pensar que porque ya le dimos la bienvenida y le pasamos un folleto donde dice misión y visión de la empresa, ya con eso cumplimos. Eso tiene una profundidad. Mira que traigo a colación aquí a Thomas Lynch. Sí. Yo creo que es un referente para el sector muy interesante. Uno de los Escritor grandes también maestros, sí, por siempre. Exactamente. Y él recopilaba, digamos, de la gente que atendía palabras claves, palabras que son, reúnen todo el significado de la vocación funeraria. Entonces, por ejemplo, decía conmemoraciones. ¿Por qué conmemoraciones? Porque estamos elevando, trascendiendo lo que significó alguien para una familia, para una sociedad, ¿cierto? Es darle Total. como esa importancia y esa relevancia de la esencia de esa persona. Por eso somos guardianes del ritual, porque debemos conservar todas esas tradiciones y toda esa cultura alrededor de la muerte de nuestras sociedades. Y somos los llamados a hacerlo. Entonces somos hacedores de rituales. Fíjate cómo el tema de la pandemia que nos limitó tanto, por ejemplo, en el tema de la velación, los temores y la incertidumbre que había al comienzo de qué tanto podía ser esto de contagioso y todas esas medidas extremas que a propósito, hago un paréntesis ahí, la normatividad surgió del sector, por lo menos en Colombia, surgió del sector para proponerle al gobierno cómo es que se deben manejar las cosas, Sí, porque todo el mundo perdido, todo el mundo en la nebulosa, total, pues es sí. una cosa que sorprendió prácticamente de un día para otro. Entonces, somos hacedores de rituales, ¿cómo logramos conservar y modificar algunas cosas tratando de mantener esa despedida con cierto decoro, ¿no? Con cierto respeto, a pesar de la limitante, que la gente no podía velar, que no podía ni entrar al cementerio, que tocaba salir de una vez embolsado del hospital para el destino final, la cremación. Entonces, fíjate cómo se inventaron las velaciones virtuales. Entonces, a robustecer toda la parte tecnológica de las empresas para facilitarle al que estaba en otro país, al que quedó en otro país, a los locales, porque mucha gente también el temor a salir a contagiarse, pues si yo los acompaño, quiero estar presente, pero no voy a estar presente físicamente. Ah, bueno, abramos el Zoom, abramos el Meet, abramos, no sé, tantas plataformas que las empresas Nacieron tuvieron que... además, sí, algunas que nacieron con eso y que se quedan además, que esa es una parte No, es que de ahí también sigue, de ahí sigue. de buen acopio ya cuando decimos, bueno, esto es algo que nos sirvió para... Algunas personas traían ya lo de la velación virtual y demás, pero esto lo fortaleció impresionantemente y muchas empresas por fin se abrieron a darle la bienvenida a la tecnología.
Sí, fíjate que también hay muchas que son demasiado tradicionales y un poquito cerradas a esas posibilidades. Y lo que dice el mundo es diferente, es ábrete a posibilidades, adáptate al nuevo escenario. Fíjate que él habla ahí de una palabra importante que recogió de uno de sus clientes y es la felicidad. Como felicidad en medio de un sepelio. Bueno, sí, felicidad de haber cumplido con ese ser querido y de entregarle hasta en el último momento lo mejor y que sea el funerario el que acompaña a la familia a entregarle lo mejor a ese ser querido. Y eso todo lo resume en una palabra y es sensibilidad. O sea que nuestra vocación de servicio está ligada mucho a la sensibilidad, a entender el dolor con el que llegan las personas y que trabajemos en función de eso. Me pareció muy interesante, por eso lo traemos aquí a Sí. colación Y a Thomas fíjate Lynch. que sí, las personas que dicen, el funerario se vuelve insensible, por el contrario, la sensibilidad Ajá. cada vez está presente, sí. Mira qué interesante esto que Bueno, traes ahora. sí, bueno, mira, es que ahora también como estamos en la era de los memes, ¿no? Ajá, Son muy interesantes porque estas representaciones gráficas resumen ideas y resumen filosofías y formas de ser y pensamientos. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos una niña pintando, ¿cierto? Dedicada al arte y llega un señor y le dice, con el arte te vas a morir de hambre. Y le contesta a la niña, todos vamos a morir, pero al menos viví haciendo lo que lo amo. que amo. Imagínate Ujú. qué triste sería uno llegar al final de la vida o que lo sorprenda a uno la muerte sin haber hecho lo suficiente o lo que me llenó, lo Ujú. que El me disfrute, lo hizo que te sentirme. proporciona el disfrute con lo que haces. Exactamente, exactamente. Entonces, hay muchos memes, hay otro que dice, nadie se cansa de algo que le gusta. Y es Ujú. así, los funerarios son 24/7. Cuando dicen algunas empresas dicen, no, pero ¿y el horario? Es que pues, si a uno se lo goza, eso no es trabajo, es un goce permanente. Tenemos aquí un cepillo de dientes hablando con un rollo de papel higiénico y le dice el cepillo de dientes, a veces pienso que tengo el peor trabajo del mundo y le contesta el papel higiénico, ¿estás seguro? Entonces, fíjate que a veces uno se hace preconceptos y prejuicios cuando no conoce la realidad Sí. o el servicio que prestan algunas actividades, algunas profesiones. Y también tenemos otro meme donde está un señor ahogando, pidiendo auxilio, y hay otro señor que le lanza la soga, pero se la lanza completa sin tener el otro extremo. Y dice el meme una frase muy diciente, el conocimiento es inútil para quien no sabe aplicarlo. Entonces, podremos saber muchísimo y podremos tener la vocación, pero tenemos que estarnos preparando y Preparado. capacitando continuamente para poder entregar eso que queremos servir, ¿no? Si Sí, yo quiero servir, total. pero vamos a servir bien, como debe ser. Entonces, hay que llegar a preguntarnos el por qué y el para qué. Es una invitación a reflexión a quien nos está acompañando en esta presentación. Eh, el por qué estás haciendo lo que estás haciendo y para qué lo estás haciendo. Es importante que nos vivamos haciendo esas reflexiones continuamente para no volvernos autómatas, perdón, para no caer La en lo rutina. repetitivo, Mm, en la rutina, en una zona de ujú, confort que no permite el progreso, que no permite avanzar. Por eso es importante hacernos esas dos preguntas. Y llegamos a un punto, me querida Janet, encanta. que me encantó, Sí, ¿sí? sí. Y que lo encontré y que resume mucho, o sea, es un gráfico del Ikigai, que es una palabra japonesa que traduce tu razón de ser. Entonces, hay unos cuadrantes y en esos cuadrantes tenemos que mezclar una serie de componentes como son la pasión, la misión, la profesión y la vocación. Cuando nosotros logramos mezclar debidamente estos ingredientes, vamos a encontrar qué es lo que amamos hacer, ¿cierto? En qué soy bueno, porque es que yo puedo ser muy buena para una determinada tarea o acción o conocimiento, pero puedo no ser tan buena para otro, ¿cierto? O sea, yo no le Ujú, puedo pedir sí, a un pescado
que sepa trepar un árbol. Entonces, yo puedo tener grandes competencias, grandes habilidades en determinadas áreas. Lo importante es que yo tengo que escribir en qué soy bueno, en qué soy buena, ¿cierto? Reconocerlo. Exactamente. ¿Qué necesita el mundo de eso para lo que soy bueno o soy buena? ¿Cierto? ¿Qué necesita el mundo? Mira qué pregunta tan importante. Venir a impactar al mundo desde lo que yo hago. Y que además me paguen. Qué maravilla que me paguen por hacer esto. O sea, la hice. Ese es el Ikigai. Cuando yo mezclo todo eso, me sale un Ikigai, mi razón de ser en la vida. Es un tema muy interesante. Hay libros, hay tratados sobre Ikigai. La invitación es a que profundicen acerca del tema, sobre todo cuando estamos muy existencialistas, ¿no? Hay momentos en que uno dice, bueno, ya he hecho esto, ¿qué más? Porque aquí viene un punto importante. El Ikigai no es algo que sea estático, es muy dinámico y depende de la etapa. Es decir, cuando yo era niña, mi Ikigai era uno, ¿cierto? Tal vez relacionado con el estudio o yo soñaba con ser astronauta, no sé, eso está bien, es válido. Cuando era adolescente, ya cambió mi propósito en la vida y mis intereses. Cuando era adulta, ¿cierto? Ya que conformo una familia, que culmina unos estudios. Ya cuando se es adulto, fíjate que cuántas personas se pensionan y nunca se prepararon para su retiro y se les acaba ese como si ellos fueran ese cargo que tenían. El día que desaparece el cargo, el día que desaparece la parte económica, o sea, el hacer y el tener, y se les olvidó el la ser. etiqueta de jefe, director o lo que sea que sino es que ella fue, no, que siempre esté presente en uno que mi propósito de vida es independiente del cargo, del dinero que tenga, de la posición que ostente, que siempre me recuerden o sea reconocida porque hice algo que impactó de manera positiva a la gente. Entonces, el Ikigai no es estático, se presenta en todos los momentos de la vida, ¿no? Y lo importante es continuamente estarlo cuestionando para ir haciendo, ir buscando muchos Ikigai. Sí, porque tú puedes perfectamente descubrir nuevas pasiones y fíjate cómo dentro del sector encontramos esas nuevas pasiones donde de pronto decimos, ve, interesante el tema de coordinación y administración, mi propia experiencia, ¿no? Pero yo quiero ir más allá, entonces entré hacia psicología, me volví especialista en duelo. Hoy generamos tantísimo desde el tema de las unidades de duelo y desde el modelo que manejamos, con una cantidad de herramientas y de cosas donde se sigue estudiando. Yo en particular lo sigo haciendo, igual lo haces tú con el tema de ventas y demás que trae tantísima connotación, ahora con la apertura de todo lo digital en el marketing funerario, marketing digital funerario, o sea, algo que antes no lo, yo creo que los grandes del marketing tampoco habían pensado en las funerarias, y todo lo que nos damos cuenta que en efecto tenemos todavía que nos sigue haciendo falta aprender, porque eso también es, entonces, es el encontrar nuevas pasiones. Fíjate que el tema de ventas siempre en el pasado estuve muy dedicada al tema de servicio al cliente, del proceso como tal, de procesos de auditoría de servicios, y la pandemia, el encierro, me abrió una posibilidad a través del tema de ventas. Y me gocé literalmente, comí libros, presentaciones, a seguir a muchos mentores en temas de ventas y descubrí un tema tan supremamente maravilloso que tiene que ver también con muchos, que pegan muchos temas de la vida, ¿no? Sí. Entonces, fíjate que fue un momento, una circunstancia que muy negativa pues para el mundo como tal, ¿cierto? Y para cada familia y que ahí se haya hecho un disparador para abrir a nuevas posibilidades. Eso fue maravilloso. Yo hoy sigo profundizando y estudiando todos esos temas de ventas porque son muy apasionantes. Bueno, traigo a colación algo muy importante que resume a alguien a quien admiro mucho, respeto mucho, que ha sido prácticamente mentor mío y también muy conocido. También mi mentor, permíteme, yo lo leo. Ajá. Escribió nuestro querido líder Luis Fernando Arango Madrid, dice, nuestra tarea, nuestra vocación es la de mayor sensibilidad social
Es la relación con los seres humanos que llegan en busca de un servicio para ofrecer el último homenaje a su ser querido. Las personas que pasan las puertas de una funeraria o un cementerio llegan sin piel, se están enfrentando al dolor más grande. Son seres humanos que corresponden a un entorno socioeconómico y cultural particular. El sector funerario no es ajeno al afán de ser eficientes y eficaces en la solución de necesidades del ser humano, a las complejidades que cada vez exigen mayores ingredientes, oídos, ojos y sentidos conectados con las dinámicas de la vida moderna que incluyen el ambiente y la tecnología, por nombrar algunas, factores que se enmarcan en los conceptos de competitividad. No, a mí me encantó este párrafo porque resume realmente lo que significa ser funerario, porque abarca todas las dimensiones de lo que significa ser funerario. Y quien no las tenga en cuenta, quien solo tenga un afán mercantilista, pues está llamado a fracasar. Quien tenga en cuenta que atendemos seres humanos y que propendemos por que esa experiencia sea la más significativa, la más respetuosa, la más conmemorativa, ese es el llamado al éxito. Esas funerarias siempre serán recordadas y reconocidas por ese trabajo tan bonito que se hace. Definitivamente. Entonces, recuerda, para ir cerrando, para ir co-creando este cierre de nuestro primer capítulo, qué emoción, porque se vienen un montón de temas, porque ni les voy a contar porque eso será sorpresa, pero la idea es que periódicamente vamos a traer temas muy interesantes que les puedan aportar a ustedes para su crecimiento personal, profesional y empresarial. Y del sector funerario, en este caso latinoamericano, por temas de cultura, por temas de idioma y demás, pero pues que esperamos que realmente sea aprovechado toda esta información, además con este servicio que realmente mantenemos y manejamos y que realmente sale del corazón para poder decir, hazlo diferente, hazlo mejor, aprovecha para crecer. Y esas formas de aprovechar la tecnología y el saber y todo lo demás con lo que podemos llegar. Así que a estar pendientes de nuestros siguientes episodios. Entonces, exactamente, bueno, recuerda, trabajar por buscar, encontrar y mantener vivo el Ikigai. O sea, nada de zonas de confort, siempre estamos retándonos. Tener la mayor sensibilidad social. Todos tenemos uno o varios Ikigai que cambian con las etapas de la vida. Esmérate por buscar los tuyos. Identifica los 4 componentes fundamentales: pasión, vocación, profesión y misión. La motivación y el significado de la vida en el Ikigai son factores determinantes en la productividad de las personas. Si nos sentimos motivados, pues vamos a estar muy activos y generando, siendo propositivos. Si no, pues el escenario es absolutamente oscuro y negro. Entonces, bueno, eso queríamos comentarles. También pues les invitamos a que escriban en su diario qué es lo que les da, sienten que les da pasión, cuál es su misión en la vida, qué necesita el mundo de ti, qué necesita. Piensa, qué le aportas tú al mundo y que el mundo que necesita de ti. ¿Para qué eres bueno? ¿Cuál es tu pasión? ¿Cuál es tu profesión? ¿Y qué? Por lo que te pueden pagar. ¿Cuál es tu tarea principal y que estás percibiendo económicamente? Fíjate también, Janet, que el dinero fluye en proporción a que, o sea, es directamente proporcional a que se disfrute del tema que se está haciendo. Cuando no es así, pues no. No genera. Por eso, de tu estado emocional dependen tus resultados. Si lo estás disfrutando, si lo recibes bien, si traes gratitud para lo que haces, el resultado se va a ver siempre. Entonces cerramos con esta frase tan bonita que dice: las personas que tienen claro su propósito no tienen tiempo para el drama. ¡Qué buena frase de cierre!
las personas que tienen claro su propósito no tenemos tiempo para el drama. Así Tiempo es, para dramas, ¿no? Sí, estamos totalmente de demasiado acuerdo. ocupados para eso. Qué buena frase. Entonces, tienes que revisar si el empleo que tienes actualmente te genera agobio o te genera una motivación, si te sientes presionado o es un espacio de creatividad, si estás aburrido, uy, qué pereza, qué mamera levantarme e irme a trabajar, o realmente estás empoderado y trasciendes en lo que haces, si te sientes cansado o vas con entusiasmo. Si estás conforme con lo que estás haciendo, pues pasan los días y pasan y pónelos el mismo sellito y no pasa nada, o eres realmente excelente en lo que haces, o te dejaste llevar por la mediocridad o estás determinado a ser el mejor en lo que haces. Eso es lo que tenemos que preguntarnos diariamente y si encontramos que estamos más para el lado que no es, pues entonces replanteemos qué acciones tenemos que hacer para ir para el otro lado. Fíjate que hablando de los Ikigai, pues las empresas también tienen su propio Ikigai, ¿no? Ajá. O sea, las empresas están compuestas por individuos, pero a su vez yo como individuo debo identificarme con el propósito de la empresa, si no, pues no tiene sentido. Y Desde el alinear empleado, pues, lo que yo quiero con el exacto. propósito de la empresa, claro que sí. Claro, pues a mí no me gustaría, por ejemplo, te voy a dar un ejemplo personal. Los casinos. Los casinos, pues son empresas, mega empresas, pero yo nunca trabajaría en un casino. Ujú. Primero porque no me gusta el juego, yo me aburro jugando hasta dominó. Hay gente que sí, ¿no? Sí. Hay gente que goza y de hecho ellos tienen allá sus estrategias para mantener a la gente allá jugando. Pero yo nunca trabajaría en un casino, ni siquiera en un área administrativa. ¿Por qué? Porque no me identifico con el propósito de estos establecimientos, Sí. no porque sean buenos o malos. Yo personalmente no me identifico con ese tipo de trabajo, Sí. ¿cierto? O por Ajá. ejemplo, tampoco me identificaría con ser cajera en un banco. Yo Cierto. he visitado bancos donde veo cajeros que llevan yo no sé cuántos años, o sea, yo los he visto envejecer. Sí. También hay sentados y yo, Dios mío, no podría, no Ajá. podría todos los días de mi vida desde hace tantos años estar haciendo lo mismo repetitivamente porque ahí lo único que cambia es la tecnología, ¿no? Total. Y Ya los no, clientes, ya. y en la cara del cliente, pero no el perfil del cliente, porque va a ser Sí, igual. entonces no aplicaría, no aplicaría para un trabajo de cajero en un banco, no porque, repito, no porque sea malo o esté mal, sino porque no se identifica con lo que yo busco en la vida, con lo que me hace sentir viva, con lo que me gozo haciendo. A mí me gustan son los trabajos donde soy creativa, donde yo puedo hablar, por algo soy comunicadora, ¿no? Y donde yo pueda también compartir lo que yo he ido aprendiendo en la vida, ¿cierto? Claro, Total, me han sí. pasado cosas buenas y malas y yo quiero venir a contarle esto. Mira, me pasó esto malo, si tú haces por este lado, seguramente ya no tendrás esa situación que yo Ujú. viví. Eso es lo que yo he ido pensando. Entonces, por ejemplo, un empleado, no a la mediocridad, calidad y excelencia, hacer más de lo solicitado, trabajar con convicción, dar lo mejor, aunque no te guste. Sí, hay pedazos en que hay cosas que Sí. son muy aburridas, pero pues hay que hacerlas, es parte de, pero aún así siendo aburrida uno se la goza. Y por Ujú. ejemplo, de parte de la empresa, que tenga claridad el para qué, que tenga una comunicación fluida hacia su empleado, que escuche al equipo, que haga un entrenamiento continuo, que empodere a sus trabajadores y que reconozca la actitud de servicio. O sea, una empresa que sea capaz de convocar a que sus empleados se pongan la camiseta, la hizo, ahí la tiene, ahí crece. Es súper Y importante. fíjate Esa es la que manera. si el Ikigai del dueño y de la empresa están realmente alineados, la verdad que no es difícil mantener la gente bien. Es como a veces también quitarnos ciertos paradigmas y ciertas conductas y costumbres que se traen de la misma tradición familiar incluso, porque además es el momento, si no se ha hecho, de actualizarnos en absolutamente todo y poner realmente nuestra empresa funeraria al nivel de, ¿no? Fíjate que es tan Exactamente. supremamente valioso el tema, por ejemplo, hoy por hoy, y que a mí me gusta incluirlo en el Ikigai de lo que hacemos aquí con respecto, por ejemplo, al medio ambiente. Es definitivo que es una responsabilidad nuestra y que también tiene que ver con el servicio. Entonces, es interesante. Y Exactamente. ahora aquí, Isabel Allende, cuéntanos.
Bueno, una escritora chilena muy conocida, ella dándole como un contexto social e histórico a la labor funeraria, mira lo interesante que decía. Las tumbas de los antepasados son un registro que dan cuenta de la ideología y estilo de vida de una comunidad. Sin su existencia se corre el riesgo de quedar en el olvido, lo cual es lo mismo que una muerte absoluta. Como dicen los escritores, la muerte no existe, la gente solo muere cuando la olvidan. Si puedes recordarme siempre, estaré contigo. Fíjate que cuando nosotros logramos ver la dimensión de lo que significa ser funerario, de estas empresas funerarias, lo que significan para la sociedad, entonces, eh, o sea, yo a veces siento que lo subvaloran mucho y que a Sí, veces solo quedamos a través de los medios de comunicación como unos mercaderes de la muerte. Y resulta que somos mucho más, o sea, nosotros no somos eso, somos unas empresas dedicadas a ayudar a personas en un momento tan difícil como es la muerte. Entonces, a veces nosotros mismos como funerarios no conocemos los contextos sociales, culturales, religiosos, históricos, políticos. ¿Por qué? Como somos hacedores de rituales y somos guardianes del ritual funerario, cuando nosotros desconocemos o subvaloramos esa importante gestión que hacemos, pues eso mismo es lo que vamos a ver reflejado en la sociedad, ¿no? Que nos total. vean como simples enterradores. Pero cuando somos capaces de generar, de convocar, por ejemplo, con un insumo tan importante como es el duelo, a través de las unidades de duelo, y que una persona diga, no, es que a mí, después del sepelio de mi familiar, me han ayudado mucho porque a través de la unidad de duelo, es decir, no fue solamente el servicio, no solamente pagué mi previsión o pagué mi servicio directo, sino que me han venido acompañando. Soy importante para esa empresa, les importa el dolor que vengo sintiendo, me han enseñado que vienen estas etapas, me han enseñado a sortear estas. Mira que hay gente, lo conozco por algunas unidades de duelo, llevan años asistiendo a las Sí, unidades de duelo, a las charlas en grupo, sí. porque sienten compañía, porque sienten que los entiende, que nadie les va a cuestionar. Por ejemplo, ¿y usted todavía llorando? Que sigue muerto, ¿qué puedo hacer? Era alguien a quien amaba. Entonces, que la sociedad reconozca en las funerarias que su trabajo va más allá del simple servicio de entregar unas flores, de entregar un cajón, de entregar una carroza, sino que realmente fue un acompañamiento, una asesoría del paso a paso, pues eso nos engrandece, eso engrandece la labor funeraria. Y eso nos obliga también a un compromiso mayor de estar continuamente capacitándonos y creciendo y mirando cómo podemos mejorar nuestros procesos para que ese producto final que entregamos a la gente sea perdurable. Y ya tú sabes, hay gente que únicamente los servicios de su familia únicamente los hacen con determinada funeraria. Con Tú puedes ir a determinada ofrecerle empresa. descuentos, puedes irles a mostrar que cambiaste. No, yo solamente lo hago con esa marca, con esa empresa, porque esa empresa me dio lo que yo necesitaba en ese momento. ¿No? Y fíjate que en ese voz a voz, aquí lo vivimos y es tan, vuelvo a ese sentimiento de logro, ¿no? Es cuando nos dicen, es que sabemos que prestaron el servicio para, y porque la gente no sabe en su momento qué viene, no sabe qué es lo que va a sentir, no sabe todo lo que trae el dolor emocional y encontrarse con que hay quien le escuche, le sabe llevar de la manito, le habla dulcemente, porque es que no es mirar a las personas con lástima, es la compasión real y verdadera que sale desde el corazón donde tenemos realmente esta vocación de servicio que nos lleva en efecto a no, no es ese tema de me pongo en sus zapatos, no, es que sabemos realmente, sin necesidad de ponernos en los zapatos, sabemos qué es lo que ocupa una persona que está. Aprendemos a diferenciar las necesidades diversas y aprendemos a cómo solucionar esas necesidades diversas. Y esa es la gente que vuelve, esa es la gente que literalmente se encarga de hacer de nosotros que las empresas se sostengan, se mantengan en el tiempo con una muy buena recordación. Ujú. Exactamente, es volver continuamente al para qué yo creé esta empresa y estoy ahorita funcionando y al por qué, porque estoy aquí. Ujú. Es continuamente estárselo cuestionando. Cuando las empresas no se viven cuestionando eso, pierden un poquito el norte, ¿no? Y resulta Total.
la vida va cambiando, la dinámica va cambiando. Fíjate que en temas de pandemia, generalmente las empresas funerarias son un poco resistentes al tema de tecnología, a tener software o programas robustos para el manejo de sus diferentes procesos. Y resulta que la pandemia obligó, o sea, desfalleció el que no tenía redes sociales, el que no tenía ni una página web, que eso para qué, el que no tenía, por ejemplo, cómo controlar el recaudo, ¿cierto? Porque todo lo hacía manual y no había posibilidad de salir a cobrar, entonces yo cómo sé quién, cómo cobro, cómo me van a pagar, cómo voy a recaudar. Fíjate que hay que estar siempre dispuestos, disponibles y la mente atenta a poder hacer esas modificaciones de la razón de ser de la empresa, ¿no? O sea, yo tengo que seguir prestando el servicio, pero la situación me obliga a que tengo que hacer unas variaciones. Es súper importante. Sí, y dejar esas resistencias, entregarse a lo que es hoy, que si está es porque funciona, es porque prueba en efecto que hay empresas donde incluso que sí se abrieron, hicieron una apertura formal y la transformación ha sido impresionante, ¿no? ¿Acuerdas del año pasado que nos contaban de una empresa que decía el 480% crecimos desde qué? Que es impresionante el resultado, cuando otras en efecto se quedaron absolutamente sin saber, tal vez por esa necesidad incluso de reconocerse además como una empresa, porque aquí hay una diferencia también, no es lo mismo el negocio que yo tengo de pronto de servicio si es que, porque además es el nombre que se le pone y si es que le cabe el nombre servicio a decir, tengo una empresa que por pequeña o grande que sea, va parte de la vocación de su gente. No hay de otra. Exactamente. Bueno, aquí la invitación es a que revises tu empresa funeraria, en qué contexto social, cultural, religioso, histórico y político ha participado, qué sepelios han sido significativos, qué ha impactado, por qué te han reconocido. Es bonito volver a pensar en eso. Bueno, esos retos pues que nos han tocado a veces de servicios tan supremamente especiales, a veces, estos días no sé por qué he estado recordando en particular un servicio que me tocó atender ya último de mis tiempos, porque pues cuando estábamos trabajando casi que directamente para nuestra Colombia querida con el tema de la guerra, se hacían muchísimos servicios, obviamente que lamentablemente producto de todo lo que tuvimos que vivir con nuestra historia o desde nuestra historia, pero últimamente me tocó el servicio fíjate que por primera vez en Colombia se murió el director de una de las fuerzas militares en acción. Y cuando yo me doy cuenta tempranísimo, como que, wow, qué responsabilidad tan supremamente grande. Y cómo incluso llegamos a unirnos con otros personajes funerarios que decían, que todos ahí sí, ¿no? Como que yo quiero que me toque a mí. Y yo decía, no tenía todos los recursos, he de confesar, y yo decía, ¿y ahora cómo? Y luego córrale a la funeraria y luego decir, bueno, vamos a hacer esto lo mejor desde el corazón y demás. Y finalmente, ¿cómo salió de bonito? Cuando la otra empresa nos contactaba y uno acostumbraba a la guerra, ¿no? Y yo, tal vez justamente porque he servido a los empresarios, a los colaboradores, a todos indistintamente de su cargo, una de las personas que estaba decía, no, Janet, dime más bien, ¿qué podemos hacer los dos? Me acuerdo que le dije, ¿qué tienes que me puedas ofrecer? Además, tú tienes más experiencia, que eso también es un acto importante a veces. Tenemos que ser humildes con lo que somos, con lo que tenemos, con lo que podemos y con lo que no. Y me dice, bueno, vamos a hacer lo siguiente. Yo te ofrezco, sin costo, ay Dios mío, Señor lo bendiga, 3 de mis buses grandes. Claro, pues el solo bus ya traía su publicidad y yo, bienvenido. Está perfecto. Me ofreció luego algo que yo no sabía que se ocupaba en Bogotá, y es que en Bogotá no usamos clima, o sea, los aires acondicionados rara vez, ¿no? Y se ocupaba el aire acondicionado. Y traen unos portables que yo en la vida pues sabía, y ellos sabían, en la escuela tal donde se hace la velación de los grandes autoridades a nivel militar,
allí se ocupa de esto. Y yo, qué bueno, y yo te lo voy a prestar. O sea, además como me llevó de la mano, ¿no? Y me enseñó y todo lo demás. Sí. Entonces, en efecto, pero curiosamente la semana siguiente, Edna, tuvimos un servicio de un indigente, porque lamentablemente en esa gente de calle era como en medio de todo, como el que nos ayudaba y nos cuidaba. O sea, era porque tú sabes, salió uno muy tarde de la funeraria y era una persona tan supremamente especial. Y de pronto un día, igual, llegar temprano y la noticia que estaba fallecido. Y hacer ese servicio fue tan bonito, porque igual no íbamos, lamentablemente, pues no podíamos abrir la puerta pues a que entrara toda la gente de calle, ¿no? Pero sí hicimos un tema importantísimo de, obviamente, recibirlo, su proceso de tanatopraxia lo mejor posible. Me acuerdo que Chico brindó su ropa para que lo pudiéramos vestir dignamente. Obviamente el tema de todo el cortejo fúnebre igual para llevarlo al crematorio normal. Pocos sí, obviamente, muy poquitos, pero esas diferencias tan importantes donde lo que se nos recuerda es que todos los seres humanos somos iguales ante la muerte. Una experiencia maravillosa, única, creo que irrepetible y más hoy que ya pues más nos dedicamos al tema de capacitación, pero pues que siempre quedará para ese libro de memorias del que hablaste al Al libro, ese libro tenemos que hacerlo. Fíjate que qué bonito mensaje para el cierre dejas, y es que los funerarios nos dedicamos a preservar la dignidad de las personas hasta en su último momento, hasta en su despedida. Todos merecen ser reconocidos como personas, sin importar nada, ningún tipo de condición. Entonces, muy, muy bonito esto que nos compartiste hoy. Genial. Pues bueno, mira que ahora que dices bonito, igual me gustaría para cerrar agradecer a todas las personas, tantísimas, que han hecho parte de nuestros equipos de trabajo, que han hecho parte de pegarse de esa pasión de nosotras dos y que nos han servido tantísimo y que nos han ayudado, que hasta con el tema de cuántas veces, ¿no? Sé que no has comido, aquí está tu ven y comes algo, tu café, tantísimas ayudas que ni siquiera esperas de pronto de las personas. ¿Cuántos impases y complicaciones donde tú con una llamada, tengo una carroza en tal lado frenada, parada, mira que me pasó esto, me pasó tal otra cosa, y esa disposición de nuestra gente como equipos de trabajo, pero también de la red de servidores funerarios. Muchísimas personas que han sido parte integral de todo este crecimiento también tuyo y mío, y que nos permite hoy aquí hablar con todo el corazón y desde la experiencia que tenemos, con el ánimo de que cada vez todos, absolutamente todos, sigamos haciendo el trabajo de la mejor forma posible, ampliando nuestra vocación de servicio. Está bueno. Excelente. Vale, pues bueno, nos despedimos entonces. Vamos a ver, siguiente tema, será sorpresa. Hasta la próxima, hasta con Queremos invitados sus especiales. comentarios, queremos que nos cuenten qué padre esto de que nos gustaría escuchar de. Bienvenidos también, entiendo que vamos a tener ciertos invitados especiales en algunas oportunidades, y pues este es un espacio desde el corazón para el sector funerario latinoamericano. Los leeremos. Muchas gracias.